Loki era un dios temido por todos, pero todo cambia cuando conoce a Brunilda. Ella con una simple sonrisa lo cambia todo. Sin embargo, Brunilda está enamorada de otro hombre, a lo que Loki hará lo que sea para que ellos dos estén separados, y así él podrá estar con Brunilda, aunque todo cambia cuando él decide eliminarlos a todos. Nuevo capítulo de Tsumatsu, muchachos, el capítulo 103. No quiero dar una intro más larga, solo quiero que dejen un comentario sobre su opinión de este capítulo y su like. Muchas gracias y ahora sí comencemos. Shimo Hasha había dado un disparo certero en la cabeza del dios del engaño, pero antes de continuar, vale la pena preguntarse, ¿cómo llegó ese dios a ser conocido como el más temido entre los nórdicos? ¿Fue por su astucia o fue por su habilidad de transformarse? En realidad, ninguna de esas dos. La respuesta correcta fue el amor. Desde el principio, Loki era una entidad fuera de lo común, la existencia más temida y evitada del panteón nórdico. A pesar de llevar sus venas de sangre de los gigantes de hielo, enemigo jurado de los dioses, este poseía un poder comparable a la de Odín y de Thor, lo más grande entre los suyos. Cuando él caminaba, todos se arrodillaban. Ellos conocían su historia, de cómo aquella vez que mató a un gigante quemando su corazón. Ellos sabían que no demostraba piedad, ni siquiera su propia sangre. Sin embargo, aquí todo cambiaría el día que vio a las valquirias. Ese día estaban presentes la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima, la novena, la 11ª valquiria y por supuesto, la primogénita, Brunilda. Algunas valquirias estaban jugando a lanzarse fruta cuando Loki pasó junto a ellas. Él la miró con curiosidad, hasta que la 11ª valquiria le lanzó una fruta a Brunilda. Esta, decidida a vengarse, ella tomó una sandía, lo que preocupó a sus hermanas por el tamaño exagerado. Sin dudarlo, Brunilda lo lanzó. Sus hermanas lograron esquivarla, pero la sandía en realidad iba dirigida a Loki. Al darse cuenta del peligro, las valquirias intentaron advertírselo, pero ya era tarde. La fruta impactó, o al menos eso parecía, porque el dios lo atrapó con la boca, dejando a todos sorprendida. Brunilda, sorprendida y apenada a la vez, se arrodilló para disculparse, al igual que sus hermanas. Ella estaba nerviosa ante lo que el dios pudiera hacerle. Escupió las semillas con total calma, justo cuando Brunilda lo observaba atentamente, y entonces, sin poder evitarlo, la valquiria estalló de risa al ver la forma que el dios escupía las semillas. El gesto tomó a Loki por sorpresa, mientras que la demás valquiria contenía el aliento temido a lo peor. Loki la miró con enojo, pero por alguna razón al ver su sonrisa, una chispa se encendió en lo más profundo del dios del engaño. La valquiria miró a Loki y con una sonrisa genuina le dijo que era una persona muy divertida. Aquellas palabras, simple pero sincera, tomaron completamente por sorpresa al dios del engaño, quien por primera vez en mucho tiempo se sonrojó. Una de las hermanas de Brunilda le reprendió al instante por haberle dicho eso a Loki, esto temiendo las consecuencias, mientras que él apretaba los dientes y el puño, visiblemente alterado, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Desde la distancia, Brunilda, preocupada, le pidió una disculpa, pero Loki, sin detenerse, respondió que no era nada. La valquiria lo observó en silencio mientras que los dioses se alejaban corriendo, confundido, preguntándose qué había sido esa sensación nueva que lo invadía. Pero este no dejaba de pensar en esa sonrisa. Y desde ese momento Loki cambió. Aquel ser temido y evitado por todo comenzó a actuar de una forma distinta. Empezó a hacer travesuras, al alterar su apariencia, a romper el protocolo sin preocuparse por el momento ni la víctima. Sus bromas no respetaban a nadie. Un ejemplo fue una reunión entre los dioses. Gracias a su astucia, era capaz de ejecutar la travesura más absurda e ingenua que se pudiera imaginar. El dios del engaño se transformaba, poco a poco, en un bromista impredecible. En una ocasión, incluso le robó el martillo de Thor e involucró a Brunilda en esa fuga. Juntos corrieron hasta perder de vista al dios del trueno. Loki solo quería seguir viendo esa sonrisa una vez más. Todas sus acciones, por absurda o caótica que fueran, respondían al mismo deseo, hacerla reír. Pero ese deseo nunca se hizo realidad. Ese día Loki, con un ramo de rosa en la mano y el corazón temblando de expectativas, vio a Brunilda en brazos de otro hombre. Fue la primera vez que la vio con una sonrisa de una forma diferente. Al ver aquella escena, lo invadió una pureza de celos y amargura. ¿Quién era ese hombre? Bueno, poco le importaba. Su prioridad en ese instante fue eliminarlo. Movido por un deseo egoísta y ardiente, Loki se transformó en Sigurd, el mismo hombre que abrazaba a Brunilda, y asesinó al dragón más querido de su tío Odín. Justo en ese momento del crimen, varias mujeres llegaron para alimentar a la criatura y fueron testigos de lo ocurrido. Loki escapó antes de ser descubierto, deshaciéndose de la transformación. Su plan era simple: culpar a Sigurd, manchar su nombre, y con ello arrebatarle a Brunilda, todo con la esperanza de que su sonrisa volviera a ser la suya.
Bueno, poco después, Sigurd y Brunhilda fueron invitados al palacio de Odín por orden directa del propio Dios Supremo. Estos creyeron que se trataba de una ceremonia de compromiso formal, pero al llegar, fueron recibidos con un anillo de guardia que los rodeaba con armas. Sorprendido y sin entender lo que ocurría, se preguntaba qué estaba pasando, hasta que Loki apareció entre las sombras. Con una sonrisa siniestra, le explicó a Brunhilda que Sigurd había sido acusado de un crimen imperdonable, el asesinato del dragón amado de Odín. La mujer que solía alimentar el dragón fue llamada a testificar, y con una voz temblorosa confesó que había visto a Sigurd matar al dragón con sus propios ojos. Sigurd, atónito, intentó defenderse, alegando que todo era un error, una trampa. Pero Brunhilda, en medio de la confusión, notó algo que lo dejó helada, la sutil y contenida risa de Loki entre las sombras. Odín, al oír la defensa de Sigurd, se levantó de su trono con furia. Lo interpretó como un desafío directo, una falta de respeto imperdonable después de lo que había hecho con su dragón. La energía del padre de todos se desató con violencia, y Sigurd, empujado por la tensión, liberó su propio poder. Entonces ocurrió algo inesperado. Las 4 reliquias ocultas dentro del cuerpo de Odín comenzaron a reaccionar ante la energía de Sigurd. Fue en ese instante que el Dios Supremo comprendió que había encontrado algo que tanto tiempo llevaba buscando, el recipiente perfecto para su gran plan. Sonriendo con satisfacción por su hallazgo, Odín detuvo al guardia con su mano. Acto seguido, ordenó arrestar a Sigurd. Con una voz solemne, declaró que el acto del joven constituía una hostilidad directa contra los dioses del cielo, y en el uso de su autoridad como Dios Supremo, lo condenó en un encierro eterno en el Tártaro. Brunhilda quedó paralizada por la sorpresa, mientras que Loki también sorprendido. Este comprendió que la condena era más severa que lo había anticipado. Nunca pensó que enviarían a Sigurd al Tártaro para siempre, y si alguien llegara a descubrir que él había sido el verdadero culpable, esto podría venirse abajo. Con esta sentencia, el estorbo había desaparecido. Loki caminaba con una sonrisa dibujada en su rostro, creyendo que por fin había liberado del obstáculo que lo alejaba de la sonrisa de Brunhilda. Pero mientras que celebraba en silencio, ella permanecía sentada, sumida en una profunda tristeza, aferrando a una vieja fotografía donde aparecía junto a Sigurd. Loki se acercó, se sentó a su lado e intentó animarla contándole alguna de sus travesuras más recientes, esperando que al menos provocarle una leve sonrisa. Sin embargo, al notar que ella no despegaba la mirada del retrato, le propuso algo más. Le dijo que podía colarse en el Tártaro y llevarle una carta o un mensaje a Sigurd si así lo deseaba. Brunhilda alzó la mirada lentamente. Su mirada, antes cálida y viva, ahora era fría como el acero. Con una voz firme y sin rastro de emoción, le respondió que no hacía falta. Aquella respuesta heló a Loki más que cualquier invierno nórdico. En ese instante lo comprendió. La sonrisa radiante de Brunhilda, aquella que le había cambiado todo, se había desvanecido por completo. Aún así, Loki no se rindió. Día tras día, intentó hacerla reír de nuevo con todo tipo de bromas. Incluso recreó aquella vieja escena de la sandía, esperando a revivir ese momento que los había unido. Pero nada funcionaba. Brunhilda seguía encerrada en su dolor, y más tarde, sorprendido a todos, se rebeló contra los dioses. Fue entonces cuando Loki, al verla desafiar al cielo entero, este comprendió algo más profundo. Brunhilda era capaz de enfrentarse al universo eterno si eso significaba salvar a quien amaba. Y ahora, el Ragnarok había comenzado. Loki y Brunhilda cruzaron mirada entre el caos. Al verla, su corazón se agitó. Aún así deseaba recuperar aquella sonrisa, pero ella no devolvió ni una mueca. Fue en ese instante que tomó una decisión. Si para verla feliz debía destruir todo, entonces eso haría. Mataría todo lo que se interpusiera en su camino. Volviendo al presente del combate, Loki había recibido un disparo certero en la cabeza. Este cayó al suelo aparentemente muerto, mientras que Simo Hasha la observaba. Este convencido que había cumplido con su misión. Sin embargo, oculto entre un árbol, un conejo observa la escena con atención. De pronto, el pequeño animal se transformó. Era Loki. Con una mirada fría y letal, entre los dientes, pronunció una sola sentencia: los mataré a todos. En palabra más resumida, este capítulo de manga nos muestra un lado más humano de Loki, el dios del engaño. Aunque es temido por su poder y su astucia, descubrimos que su verdadera transformación nace del amor. Acá todo comienza cuando ve a sonreír a Brunhilda por primera vez. Esa imagen lo marcó para siempre. Desde entonces todas sus bromas y travesuras solo busca una sola cosa: volver a ver esa sonrisa. Pero el amor no correspondido lo lleva por un camino oscuro. Al ver a Brunhilda enamorada de otro, Loki lo traiciona por celos, provocando su condena. Aunque logró quitarse del camino a su rival,
Este pierde lo que más deseaba, la sonrisa de Brunilda. Incluso al final, cuando todo parecía perdido, Loki seguía vivo, oculto, dispuesto a destruir todo con tal para recuperar lo que una vez lo hizo feliz. Esta historia muestra que el amor puede ser tanto una fuerte luz como de oscuridad, incluso que los dioses pueden caer precio de las emociones más humanas. Y bueno muchachos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo entretenido. Nos veremos en un próximo capítulo. Adiós.